¿Qué, qué nos falta a la ciudad de Bogotá para ser una ciudad amigable con nuestros adultos mayores? Yo creo que en la ciudad de Bogotá el tema del transporte y el tema de la educación en las instituciones para la atención a la persona mayor, tenemos mucho problema y mucha dificultad con el acceso a la salud. La pandemia nos quebró muchísimo. A nosotras las personas mayores nos dio muy duro la pandemia. Perdimos muchos amigos, muchos familiares de persona mayor en esta pandemia y nos dejó tristes. En este momento hay un tema muy importante que a mí se me hace y es que la persona mayor le tiene miedo a salir, le tiene miedo a volver a compartir como lo estábamos haciendo antes con la tranquilidad que lo hacíamos, porque es el temor a contagiarnos, el temor a si la otra persona me puede recibir o puede estar conmigo o no, el temor a muchas cosas. Entonces hay pérdida de capacidades que tiene la misma persona y tenemos que ayudarles culturalmente a salir de esto. Es la cultura la única que nos va a ayudar en esto. Cultura ciudadana en el tema de lo que te estaba diciendo de la salud, las largas filas, no mandan los medicamentos, el ir a buscar al médico y trasladarse de un lugar a otro tan lejano, todas esas cosas. Pero la cultura como tal, que le llegue a la persona, a mí me parece que entre las personas mayores que están por detrás de la puerta de sus casas hay mucha sabiduría y de eso estoy convencida, pero también hay mucha capacidad de aprender música, de aprender arte. Hay que abrir más ventanas para el aprendizaje de las personas mayores. Bueno, y como pudieron ver, acompañamos a María Orfi en los diferentes espacios de liderazgo que ostenta y queremos saber, consultiva Alejandrina, un poco cuál es la situación de los derechos de los y las mayores en Bogotá desde la mirada de los grupos afro, pero también un poco focalizándolo por todos esos retos que se tuvieron que afrontar, específicamente el tema de la pandemia, los trapos rojos colocados en las ventanas y en los barrios para llamar la atención de las necesidades que se habitaban en estas casas donde había mucho adulto mayor, ¿no es cierto? Sí, para la ciudad de Bogotá, llena de tantas etnias y demás, ¿cómo fue para la población afro afrontar esa pandemia como adulto mayor? Gracias por tocar este tema que es de mucha importancia y que ojalá se pueda conocer en lo largo y ancho de no solamente el distrito, sino a nivel nacional. Para las comunidades, sí, para las comunidades mestizas, es complicado. Para nosotros, las comunidades negras, es mucho más difícil. ¿Por qué? Es mucho más difícil acceder a esas ayudas que muchas veces se quedaban los trapos rojos ahí colgados y no llegó nunca el Estado a esa ventana. ¿Por qué no llegó? Porque desconocen, diga usted, las necesidades que hay detrás dentro de las personas que viven allí. Tenemos un problema serio en las comunidades negras que por ese encerramiento, muchos, inclusive yo que no tengo todavía los 65 años, pero se me bajó la vitamina D. Ajá. Porque yo tenía miedo, si ustedes bien recuerdan, en un momento dijeron que es que el virus andaba en el aire. Sí. Entonces yo tenía miedo hasta de salir a una terraza para no contagiarme. Y como sufro de varias patologías, entonces yo decía, a mí me llega a dar eso, me voy. Entonces tenía que estar encerrado en 4 paredes, por lo tanto la vitamina D se bajó, pero lo más triste es que todo el adulto, las personas mayores o toda la comunidad tenemos derecho a la protección de una salud, no solamente para nosotros, sino para toda nuestra familia. Y aún teniendo una EPS, ellos no dan alcance ni responden a esas necesidades. ¿Por qué? Porque para tú acceder aquí en esta ciudad a un especialista es algo muy duro. No nos dan las citas oportunas y la situación de nosotros se va agravando cada vez. No es escondido que las comunidades negras sufrimos de unas patologías específicas como es la hipertensión, la diabetes, el leucoma, etcétera, etcétera.
Entonces, Consultiva, yo quería que para interrumpirla, que tiene que ver justamente con la pandemia y es muchas de las prácticas culturales y también de la calidad de vida de las personas mayores tenían que ver también con el final de su vida. Muchas de esas personas no pudieron, por ejemplo, hacer unas prácticas de cierre espirituales, religiosas, cuando una persona en medio de la pandemia fallecía. ¿Qué impactos pudo haber ocasionado también ese cierre digno de la vida para las personas mayores en la ciudad? eso fue lo más triste para nosotros, y eso sí nos golpeó, como se dice, El espíritu. el espíritu, el alma, el corazón, tener que te fallece un familiar y las personas eran limitadas para asistir a ese entierro, a ese velorio. Ahora no poderle dar un entierro digno, para nosotros es horrible, terrible, desesperante, algo que me parecía a mí inaudito. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros somos partidarios de la cultura, hacer el velorio, el acompañamiento, los alabados, el ir a acompañar a nuestros amigos hasta esa última morada, etcétera, etcétera. Eso para nosotros fue terrible. Por eso hoy en día, pues darle gracias a Dios primero que todo, porque ha mermado un poco esta pandemia y porque de volverse a repetir yo no sé qué pudiera pasar, la verdad que no. ¿Y tenemos alguna cifra de cuántas personas de la comunidad afro perecieron? Muchas, pero las cifras no las tengo específicamente en estos momentos, sí me corcharon. No solamente que tú no las tengas, sino que seguramente los sistemas de información públicos usualmente no tienen elementos de enfoque diferencial, por ejemplo, para identificar esos casos.